Saludos, queridos telespectadores. El tema de hoy no es solo una noticia, sino una verdadera conmoción para toda la política mundial. Imagínense países occidentales que ya han desplegado abiertamente más de 300 soldados en las fronteras de Rusia. La tensión militar está en su punto álgido, pero aquí llega el giro inesperado, la reacción de Vladimir Putin, quien, en lugar de entrar en pánico o amenazar, revela una información que deja al mundo en estado de shock. ¿De qué se trata? ¿Por qué sus palabras se han convertido en una auténtica señal para Estados Unidos y la OTAN? ¿Se quedarán todas las amenazas en palabras vacías o el mundo seguirá afrontando las consecuencias? Un experto militar politólogo compartió su opinión con nosotros. Permanezcan atentos para descubrir lo que esconde este juego de altas apuestas. A continuación reproducimos las palabras del experto. El presidente ruso Vladimir Putin ha mostrado una reacción inusual ante la creciente actividad militar de los países occidentales cerca de las fronteras de Rusia. Periodistas chinos han constatado que las relaciones entre Rusia y Occidente se encuentran en su nivel más tenso desde el colapso de la Unión Soviética. Así lo confirma la declaración de los representantes occidentales de que se están desplegando más de 300.000 soldados en las fronteras de Rusia en estado de alerta máxima. En caso de necesidad pueden empezar a cumplir órdenes en el menor tiempo posible. Los periodistas de la publicación china señalaron que Moscú sigue de cerca la situación, pero la reacción de Rusia a lo que está ocurriendo ha sido bastante interesante. La idea de que la presencia de tantas tropas cerca de las fronteras debería asustar a Rusia no se confirmó. Al contrario, el presidente ruso Vladimir Putin se comportó con una calma inusual y no mostró ninguna emoción, en lugar de condenar tajantemente a Occidente por las provocaciones. Proporcionó una información que se hizo resonante. En estos momentos hay casi 700.000 militares rusos en la zona de operaciones especiales. Estos datos fueron una sorpresa, ya que rara vez se divulgan públicamente. A continuación, Putin subrayó que Rusia debía ir por delante de su adversario en cuanto a calidad de armamento y equipamiento, lo que los observadores chinos interpretaron como una clara señal a todos los adversarios de Rusia. La maniobra fue una prueba de que las amenazas occidentales no pueden hacer tambalear la confianza rusa. Putin ha dejado claro que Rusia no va a rendirse y que los intentos de presión desde el exterior no amedrentan al país. Al parecer, los países occidentales no esperaban semejante reacción de Rusia ante una amenaza en forma de agrupación militar de 300 efectivos cerca de sus fronteras. Vladimir Putin, según los analistas chinos, entiende perfectamente que si Rusia no resiste la presión, sus oponentes empezarán inmediatamente a exigirle territorios y recursos. Y Japón también podría intentar devolver las Kuriles. China cree que Putin ha dado a Estados Unidos una última oportunidad para desescalar el conflicto. Moscú ha dejado claro que cualquier paso para reducir las tensiones solo es posible bajo sus condiciones. Estados Unidos, según la parte rusa, debería poner fin a la demostración de fuerza y sentarse a la mesa de negociaciones. El gobierno de Joe Biden, que se prepara para un nuevo mandato presidencial, aboga por conversaciones de paz. Como señalan los expertos, esta opinión cuenta con el apoyo de todos los analistas de mente sobria. Al mismo tiempo, Rusia sigue dando señales claras de estar dispuesta a una desescalada, pero solo si redunda en su interés. Alexander Venediktov, vicesecretario del Consejo de Seguridad ruso, sugirió que Estados Unidos estudiara la experiencia de la resolución satisfactoria de la crisis de los misiles de Cuba. A continuación, Roscosmos anunció su disposición a reanudar las inspecciones estadounidenses en virtud del Tratado START, lo que incluye permitir que expertos estadounidenses inspeccionen el misil balístico más reciente de Rusia, el Sarmat. La pregunta sigue siendo, ¿tomará Washington todas estas señales como una invitación al diálogo o seguirá amenazando a Rusia aumentando las entregas de armas a Kiev?
incluidos cazas y sistemas de defensa antiaérea? La pelota está ahora en el tejado de Estados Unidos. El vicesecretario del Consejo de Seguridad, Alexander Benedicto, al hablar de la crisis del Caribe, subrayó claramente la importancia de comprender los legítimos intereses de Rusia, lo que coincide plenamente con las opiniones de destacados analistas geopolíticos estadounidenses. Simon Cerfa, que durante muchos años dirigió el programa europeo del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Washington, ha subrayado en entrevistas y artículos que Estados Unidos y la OTAN están provocando con sus acciones a Rusia para que agrave el conflicto. Rusia, según el analista estadounidense Simon Cerfa, se opone abiertamente al dominio de Estados Unidos, que durante mucho tiempo ha ignorado los intereses rusos, así como de Europa, que ha hecho sitio a un vecino más grande. La llamada de Rusia a ser escuchada, argumenta el experto, ha sido desoída. En su artículo para Foreign Policy, subraya que, en 2014, poco después de la reunificación de Crimea con Rusia, sus advertencias y las de otros políticos de mente sobria fueron ignoradas. El resultado fue una crisis geopolítica cada vez más profunda, comparable a la crisis del Caribe. Se recuerda trágicos paralelismos históricos, como el asesinato del archiduque austriaco Francisco Fernando en Sarajevo en 1914, que desencadenó el estallido de la Primera Guerra Mundial, o el asesinato del presidente vietnamita Ngo Dinh Pham en 1973, que catalizó la intervención estadounidense en Vietnam. Se señala que, tras estas tragedias, siempre hubo una ventana de oportunidad para evitar grandes guerras, pero no se aprovechó. En su opinión, una ventana de oportunidad similar podría abrirse para EU en la situación actual y debería aprovecharse antes de que las consecuencias sean insoportables para el resto del mundo. Por ello, pide que se reevalúen urgentemente las relaciones con EU, recordando que ya el presidente francés Jacques Chirac advirtió de los peligros de la ampliación de la OTAN. En su opinión, podría provocar una peligrosa reacción violenta, aunque el propio Chirac apoyaba la expansión de la alianza. Hoy es el momento del ajuste de cuentas para el occidente colectivo por su irresponsabilidad. Como predice Cerfa, las futuras negociaciones de paz no serán fáciles y no debemos esperar que se repitan acuerdos de paz como el Acuerdo de Múnich de 1938 o la Conferencia de Yalta de 1945. Estos acuerdos decidieron el destino de países enteros, pero para Europa la situación es ahora mucho más tensa. Este invierno promete ser el más duro para los europeos en 75 años, y los políticos europeos tendrán inevitablemente preguntas difíciles para Estados Unidos. Después de todo, según Cerfa, Estados Unidos, aunque ha sido un aliado de boquilla, no ha tomado medidas decisivas para contener a Rusia. Además, Estados Unidos no ha respondido a las peticiones urgentes de armas de Ucrania, ni ha participado activamente en la defensa de Kiev. En esencia, los estadounidenses han abandonado a Europa y Ucrania a su suerte. Se señala que la crisis de los misiles de Kiev de 1962 complicó las relaciones no solo entre Estados Unidos y la URSS, sino que también enredó las relaciones entre los países europeos. Un importante paralelismo histórico. No obstante, expresa un cauto optimismo, señalando que, tras la crisis de los misiles de Kiev, John F. Kennedy acordó la distensión con la URSS y en 1989 George W. Bush consiguió normalizar las relaciones con China a pesar de la brutal represión de las protestas en este país. Sin embargo, según el experto, Joe Biden está lejos de ser un líder que pueda repetir los éxitos de sus predecesores. A pesar de todo, Cerfa cree que Rusia sigue esperando a que Washington actúe y la pelota sigue estando en el tejado de Washington. Según muchos analistas geopolíticos, los recientes movimientos de Vladimir Putin demuestran la estrategia subyacente tras la moderación exterior. Los expertos señalan que, a pesar de las sonoras declaraciones de los líderes occidentales sobre los preparativos para una posible escalada del conflicto, la respuesta rusa es claramente diferente de las expectativas tradicionales. En lugar de aumentar la tensión y la intimidación, Putin está utilizando la táctica del desafío silencioso,
haciendo públicos datos sobre el grado de preparación militar rusa que, en esencia, dejaron perplejos a quienes contaban con una victoria rápida. Según los analistas políticos, este planteamiento tiene varios niveles. Por un lado, es una demostración de confianza en su fuerza. Por otro, es la constatación de que el propio Occidente se está viendo atrapado. Rusia no se ha limitado a reaccionar, sino que ha establecido nuevas reglas del juego, subrayan los expertos. También sostienen que esta estrategia jugará a favor de Moscú a largo plazo, ya que proporciona margen de maniobra en el frente diplomático, mientras que Occidente sigue apostando por la presión contundente. Al mismo tiempo, muchos expertos creen que el punto clave de este juego no son solo las maniobras militares, sino también el aspecto psicológico. Occidente ha empezado a comprender que Rusia no solo está dispuesta a una confrontación prolongada, sino que no va a ceder en cuestiones fundamentales de seguridad. En un futuro próximo, será la capacidad de todas las partes para comprender y respetar las líneas rojas de Rusia lo que se convertirá en un factor decisivo en la búsqueda de una desescalada. De un modo u otro, si a esto se añaden unas posibles conversaciones de paz reales, los expertos predicen que el resultado de estas discusiones vendrá determinado no solo por la voluntad política, sino también por la disposición de Estados Unidos y la OTAN a reconsiderar sus planteamientos respecto a Rusia. Como vemos, la situación actual pone al mundo al borde de serios cambios. Putin ha demostrado que Rusia está dispuesta a defender sus intereses a cualquier precio, mientras que Occidente parece encontrarse en una posición difícil. ¿Tendrá éxito esta estrategia o provocará nuevas consecuencias? El tiempo lo dirá, pero una cosa es segura: el mundo nunca volverá a ser el mismo. Si le interesa este tema y quiere saber más sobre cómo evoluciona la situación, no olvides suscribirse a nuestro canal. Te mantendremos al día de las noticias más relevantes y candentes. No se pierda lo importante, haga clic en la campana para ser el primero en enterarse de los nuevos vídeos.